Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Esta vez viernes 31 de julio vamos a tener en total 12 pronósticos de fútbol para lo que es este día viernes, analizando partidos de ligas europeas, amistosos internacionales, y también recuerden que estos pronósticos están basados en el rendimiento reciente de los equipos, también estadísticas y tendencias de cada partido. Si les gusta este tipo de contenido, regálame tu like, déjame tu comentario. Igualmente estaré escribiéndote y contestándote cada vez que me escribas algún comentario, y también activar la campana para recibir lo que son los próximos análisis de diferentes partidos. Hoy un día bastante bueno por el canal de Telegram, en el cual habíamos dejado esta jugada, que ya es la tercera vez que hemos estado dejando jugada y la hemos estado acertando 3 días consecutivos en el grupo de Telegram totalmente gratuito, cuota 1.80. y también, si observan en el video del día de ayer, nos fue bastante bien el día de hoy que se jugaron estos partidos. Hemos acertado la gran mayoría, que es la idea. Por ende, vamos ahora sí a ver los partidos directamente para el día de mañana. Vamos a tener entonces en total, como mencioné, vamos a ir con 12 pronósticos. Empezamos muy temprano con el Wisla Plock versus Wixek Lodz. Esto ya viene siendo en la Liga de Polonia. Nuestro pronóstico es más de 1.5 goles con cuota 1.40, 1.5 goles con cuota 1.40. Son dos equipos que generan oportunidades y normalmente sus encuentros superan el gol tempranamente, y con solo 2 anotaciones durante todo el partido podremos acertar esta selección. Si observan los 5 últimos partidos de Plot, ha salido el 1.5 goles, y si observan un poco menos el equipo de Wixek Lodz, pero generalmente en su enfrentamiento en 5 ha salido el 1.5 goles. Segundo partido, esta vez vamos a un amistoso entre Juventus y el equipo del Niza. La apuesta aquí será Juventus gana cualquier mitad con cuota 1.36. Juventus gana cualquier mitad con cuota 1.36. Aunque sea un amistoso, Juventus cuenta con una plantilla de mayor nivel y tiene muchas opciones de imponerse al menos en uno de los dos tiempos, primero o segundo tiempo. El último partido lo gana de visita 1-0 en un amistoso que tuvo en Bélgica. Por ende vamos a ir, y Francia, este equipo del Niza sí que viene de ganarle al Marsella, que tenía, como sabrán, partidos en lo que es competencias, no tenía competencia, lo estoy confundiendo, pero igualmente este equipo de la Juve promete bastante, debe estar ganando por lo menos alguna de las dos mitades, es favoritísimo a llevarse el partido. Vålerenga versus HamKam. Aquí en lo que es Noruega vamos a encontrar uno de los mejores, sin duda, partidos en la Liga de Noruega. Vamos a ir con 3 opciones. Me gustan las 3 opciones. Ya te toca a ti escoger con responsabilidad. 3 opciones. Las primeras es Vålerenga marca más de 4.5 goles. Corner. Es un equipo que generalmente lo hace, los corner para ello, pero inclusive si no tienes esa opción puedes ir Vålerenga marca más corner, cuota 1.44, que sea el equipo que más corner haga. Vamos a quedarnos mejor con esa opción. Vålerenga marcará más corner, cuota 1.44. Es un equipo que promedia de 7 a 9 tiros de esquina ellos solo, 8 en el último. Si observan contra el equipo de Freddy Stad, no tiene estadística, pero es un equipo que lo logra, por ende es una opción que me gusta. Siguiente opción, Vålerenga gana cualquier mitad, favorito a llevarse el partido por mucho, versus un HamKam que no le ha ido bien cuando sale.
Vålerenga gana cualquier mitad y Vålerenga marca 2 goles o más. Lo ha estado marcando en sus 5 últimos partidos, lo ha estado logrando, suele dominar cuando juega de local, por ende muchas opciones positivas para ellos, genera mucha llegada y normalmente también consigue varios tiros de esquina, por ende son esas 3 opciones que me gustan. Pasamos a República Checa. Esta vez vamos con Sparta Praga versus Zlín. Favorito el Sparta Praga, no paga nada, 1.22. Voy a ir con una opción, Sparta Praga más de 5.5 corner. Cuota 1.36. Sparta Praga más de 5.5 corner. Cuota 1.36. Sparta acostumbra a atacar constantemente cuando juega en casa, por lo que superar los 6 corner es una apuesta bastante interesante y bastante buena. Ya la ha estado haciendo en la mayoría de sus enfrentamientos. El último partido o los últimos partidos del Sparta Praga ha superado esa línea. Si revisamos los últimos antecedentes contra el Zlín, hizo aquí 5 corners, pero el día de mañana es una línea que me gusta para ello. 5.5 corner lo ha hecho. Es un equipo que procura hacer cantidades buenas en corner. Aquí no hizo con el Pilsen, pero ya se ha analizado. Aquí hizo contra este equipo del Radev Kralove, pero ya es un equipo conocido, lo ha estado logrando y considero el día de mañana ese 5.5 corner como la jugada un poco más acertada aquí en Sparta Praga. Siguiente partido, vamos a ir a esta liga en Suiza, que son ligas que me gustan bastante a goles, ligas de muchas cantidades de goles. Ambos equipos marcan, es la cuota 1.40. Los dos equipos suelen dejar espacio defensivo y aunque no vienen muy bien en tabla, son equipos que dejan sus goles. El Neon Nice, estando en casa, debería dejar su gol, y Rapperswil, que es el favorito, también debería hacer su gol, por ende esa cuota 1.40 me quedo con ese pronóstico. Will versus Amat, aquí mismo en la Champions League de Suiza, en el cual el pronóstico será más de 2.5 goles. Me gustaba el ambos marcan, pero me voy a quedar con el 2.5. Considero de que en sus líneas pueden llegar a ser esos 3 goles que se necesitan. Cuota 1.50, 2.5 goles. Los enfrentamientos entre estos dos clubes suelen ser bastante abiertos y con muchas ocasiones de goles, y generalmente ha salido el último enfrentamiento 5-2. Me quedo con ese pronóstico. Siguiente partido. Vamos a pasar para Austria Linz versus Grazer, en el cual me quedo aquí con el Lax. Gana cualquier mitad, cuota 1.36. Lax parte como favorito y jugando en casa tiene grandes posibilidades de dominar al menos uno de los dos tiempos. Por ende es uno de los campeones aquí en Bundesliga de Austria. Me quedo con Lax a que gane una de las dos mitades, cuota 1.36. Lax a ganar cualquier mitad, cuota 1.36. Dinamo Zagreb versus Slaven Belupol. Dinamo Zagreb tiene juego después de más o menos 4 días después contra uno de los equipos. Ahorita se me va el nombre, tiene un nombre raro, Kauno Žalgiris de Lituania. Deberá en casa imponer respeto a este equipo del Dinamo Zagreb, pero si vemos este enfrentamiento, suele dominarlo en la mayoría de sus enfrentamientos. Le ha estado propinando una goleada 4-1, 4-2, 5-2, 4-1, 5-0 a este equipo del Slaven Belupo. Por ende me quedo con más de 2.5 goles en el partido, cuota 1.40, más de 2.5 goles, cuota 1.40. Y la segunda opción, Dinamo Zagreb, handicap de menos de 1.5, cuota 1.62. Dinamo Zagreb, handicap de menos de 1.5, cuota 1.62. Suele ser muy superior en este tipo de encuentros.
cuando enfrenta lo que es este equipo del Slaven Belupo. Normalmente consigue victoria por más de un gol, por ende me gusta esa opción. En la Supercopa de Bélgica, esta vez voy a quedarme con alguien, es el Club Brugge. Dos selecciones muy interesantes, una de las mejores selecciones aquí. Club Brugge levantará el trofeo, es mi opción, cuota 1.61. Club Brugge a que levante ese trofeo, cuota 1.61, y más de 8.5 córner en el encuentro, cuota 1.40. Un partido muy disputado donde los dos equipos suelen hacer cantidades buenas de córner, pero me inclino un poco más con el Club Brugge. Considero de que debería imponer aquí también lo que es su favoritismo. Debería de estar levantando entonces su copa el Club Brugge. En Irlanda, Bray versus Kerry. Irlanda, nos quedamos con Bray, gana cualquier mitad, cuota 1.33. Bray suele hacerse muy fuerte de local. Si vemos los últimos enfrentamientos, 6-0, 1-0, 5-2, 4-0 y 5-1, ha estado goleando y ganando cómodamente en casa. Muy difícil este equipo del Bray en casa versus un equipo del Kerry que, como vemos, visitas generalmente se le complican. Me quedo con el Bray, que ha estado ganándole en sus 5 últimos partidos. Me quedo con esa opción que me gusta, cuota 1.33. El que quiera puede ir al gana directo. Yo me quedo con la mitad del equipo del Bray. Siguiente partido que vamos a estar tocando es Barcelona. Aquí es un amistoso internacional, dos selecciones. Barcelona va con equipos quizás de la cantera y quizás con algunos equipos que forman parte de los seleccionados del Barcelona en la primera división. Por ende, más de 2.5 goles en el partido, cuota 1.40. Es una opción que me gusta. Y también Barcelona a ganar cualquier mitad, cuota 1.36. Considero que Barcelona debería imponer aquí y estar ganando por lo menos una de las dos mitades. Me quedo con ese partido al 2.5 goles, cuota 1.40, y la mitad del equipo de Barcelona, cuota 1.36. Y finalizo con este también amistoso. Vamos a cerrar con este gran amistoso, Sporting CP versus Nottingham Forest. El Sporting difícilmente ha estado perdiendo los últimos partidos en amistoso, viene muy bien. Mi apuesta será gana o empata el equipo del Sporting, cuota 1.36. Jugará en casa y llega con muy buenas sensaciones de esos amistosos, por lo que confiamos en que al menos evite la derrota este equipo del Sporting CP. Me quedo con esa opción. Amigos, recuerden, estas son 12 apuestas recomendadas para este viernes 31 de julio. Déjame en los comentarios cuál es tu pronóstico favorito, cuál agregarías a tu combinada, y si disfrutas este análisis, recuerda apoyar al canal con un me gusta, suscribirte y activar la campanita. Sin más, solamente me queda desearte suerte. Muchas gracias por ver el video. Bendiciones, se me cuidan. Bye bye.